Dentro de las estadísticas, vamos a ver una parte que es muy importante, que son las variables. Las variables, recuerden que estamos estudiando, estamos recabando información, y esta información se ve a través de una variable. Las variables, para un cierto estudio, es nuestro objeto, lo que uno va a estudiar. Por ejemplo, yo quiero estudiar la cantidad de enfermos que hay en una población. Quiero estudiar la cantidad de habitaciones que tiene este recinto. Quiero estudiar la cantidad de sueldo que tienen los obreros. Entonces, esa variable se va a dividir en cuantitativa, cualitativa. Entonces, nuestra variable es el objeto a estudiar y se divide en cuantitativa. Cuantitativa es, por decir, llamarlo, es la parte numérica. Yo estudiando una variable de tipo numérico, por ejemplo, cantidad de hijos, por ejemplo, sueldos. Pero cuando yo hablo de una variable cualitativa, estoy preguntando por el gusto de una cerveza, el olor de un perfume, el color de una ropa. Entonces, son distintas variables, cuantitativa, cualitativa. Cuantitativa lo vamos a hacer referencia a un número y cualitativas a una cualidad de ese objeto. Muy bien, las cuantitativas se van a dividir en continuas o discretas. Las variables cuantitativas continuas es aquel valor, recuerden que es un número, aquel valor que está entre entre dos números. Es una parte, por decirle, con decimales, por decir decimales. Está entre dos variables. Pero en cambio, cuando hablo de una variable cuantitativa discreta, es un número entero. Vamos a ver la diferencia. Si yo tengo la cantidad de hijos y quiero buscar cuántos hijos tiene una cierta familia o un grupo familiar, sería una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué discreta? Porque una familia puede tener 0 hijos, o 1, o 2, o 3, pero jamás 3,7 hijos. Entonces no sería una variable discreta. Cuando estoy hablando de algún decimal, estoy hablando de una variable continua. Por ejemplo, la estatura, 1,77 m, coma algo. El peso, 35 kilos, 2. Entonces, cuando yo hablo de una variable cuantitativa continua, es una parte decimal. Pero cuando hablo de una variable cuantitativa discreta, estoy hablando de números enteros. En las variables cualitativas, podemos diferenciar estas dos. Ordinal es, por decirlo, llamarlo de alguna forma, de orden. Por ejemplo, cuando estoy hablando el primer lugar, el segundo lugar de una variable, entonces estoy hablando de una variable cualitativa de orden. Y cuando es nominal, estamos nombrando, se nombra. Color azul, me gusta el rojo, me gusta el verde, o me gusta el tipo de aroma tal o de tal manera. Entonces ahí yo estoy nombrando variable cualitativa nominal. En la estadística se utiliza bastante este tipo de variables, las variables cuantitativas, y que vamos a hacer ejemplo de ellas.